y en el que casi sin darnos cuenta hemos ido sufriendo transformaciones y pérdidas, como la renuncia al pensamiento. La renuncia al pensamiento. La separación del poder y la política en un mundo en que el verdadero Estado es el dinero, y entre otros dramas, la renuncia a la memoria, puesto que el olvido se presenta como condición sine qua non del éxito. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, esto es individual y social. Es decir, todo no es azaroso. No es azaroso la estructura misma de Facebook, el manejo de los medios masivos, en que el olvido sí aquí es la regla y es necesario que se olvide y se presente una imagen exitosa y de reconocimientos permanentes, una especie de hiperbólica farandulización del mundo, ¿no? Hannah Arendt habló de la banalidad del mal en relación con el nazismo. A mí me gusta hablar, lo hago extensivo al mundo, la banalización del mundo como producto del infoentretenimiento y todas las consecuencias siniestras, nefastas del infoentretenimiento. Me acuerdo que cuando hice un máster en comunicación y tuve a Alicia Verón y a Ford, uno de los grandes comunicólogos, se me permiten el término, de Argentina, debatíamos ya en el año 97, esto fue en el 96, 97, debatíamos las consecuencias en nuestra sociedad del infoentretenimiento. Ford es uno de los primeros, Aníbal Ford, que escribe en Argentina sobre el infoentretenimiento. Zygmunt Bauman sostiene que nuestras ciudades son metrópolis del miedo. ¿Qué más alejado que la voluntad de imaginación al miedo? Chesterton decía, el miedo es una mala hierba en el siglo XIX, y es verdaderamente una mala hierba. Lo cual no deja de ser una paradoja, dado que los núcleos urbanos se construyeron y se construyen rodeados de murallas y fosos. Nos comparemos con los fosos de la Edad Media, ¿no? Para protegerse de los peligros que vienen del exterior. La decadencia de los barrios cerrados en Argentina, ¿no? Que ya no entran subterráneamente o por, digamos, por sus laterales, ni siquiera por túneles, sino que, como hemos escuchado o visto hace unos días, grupos que directamente secuestran a los guardias y entran de una manera desaforada. O sea, la pérdida de la seguridad es absoluta, ¿no? en lo líquido. Esto tiene que ver con lo que yo llamaría la adicción a la seguridad y el miedo al miedo. Sloterdijk, que es un sociólogo muy importante de nuestra época, lo llama la ciudad amurallada. Recuerdo que hay un cuadro muy curioso, un cuadro de Rembrandt que se llama La ciudad amurallada. En el libro Esferas 2, hoy ya no es un refugio, sino la fuente esencial de los peligros. La adicción a la seguridad y el miedo al miedo. Nos hemos convertido en ciudadanos adictos a la seguridad, pero siempre inseguros de ella. Esta situación paradojal que parece, por cierto, insalvable. Lo aceptamos como si fuera lógico, o al menos, si no lógico, inevitable, hasta tal punto que en la opinión de Bauman contribuimos, y lo cito, a normalizar el estado de emergencia. Normalizamos el estado de emergencia, normalizamos la inseguridad, estallamos el miedo al miedo, lo vivimos estallando de una manera paranoide incluso. Los temores son muchos y variados.
¿Son reales o imaginarios? Un ataque terrorista, las plagas, la violencia, el desempleo, terremotos, el hambre, enfermedades y lo peor aún, el otro, la pérdida de la visión del otro. Gente de muy diferentes clases sociales, sexo, edades, se sienten atrapados por sus miedos personales, individuales, que son intransferibles. Pero también existen otros globales que los afectan a todos, como el miedo al miedo, precisamente. Los miedos nos golpean uno a uno en una asociación constante, aunque azarosa. Ellos desafían nuestros esfuerzos, si es que en realidad hacemos esos esfuerzos. Tendremos que preguntarnos desde qué lugar hacemos esos esfuerzos y hasta dónde llegan esos esfuerzos y cómo pueden llegar. De engarzarlos y seguirles las pistas, de encontrar su raíz común, sus raíces comunes, que es en realidad la única manera de combatirlos cuando se vuelven irracionales. El miedo ha hecho que el humor del planeta haya cambiado de manera subrepticia, solapada, casi subterránea, y nos lleve a la desvinculación con el otro, a la superficialidad. Yo quiero hacer un homenaje especial esta noche a quien fuera un ser luminoso, íntegro y místico, que es Elba Gianfelice, que ustedes pudieron verla, que es la abuela de, yo digo, hablo en presente, como Tomás de Aquino, el presente continuo, la abuela de Fernando Gabriel Planes, que para mí ha sido la primera hacedora en el culto a la voluntad de imaginación y a la imaginación, y ha sido un ser extraordinario en mi vida, por eso hablo siempre en presente de ella. Voy a leerles un texto, si me permiten. Un perfil de Elba Gianfelice, como lirio entre las espinas, así mi amiga entre las hijas. Cantar de Cantares 5.2. Solo un misterio que no se nombra, sin momento ni lugar, Macedonio Fernández. Cuando nos sorprende la noticia de una muerte con todas sus hojas insolubles, asistimos a la visión inmediata de un bosque derruido, de la siempre alegoría de una columna rota. Cuando esa persona forma parte vívida de nuestra formación cultural en el sentido más amplio, esa pena se ahonda hacia niveles insospechados. Sentimos caer frente a nosotros la paloma apuñalada de Marcel Proust. Somos ya la paloma y el puñal. Escuchamos correr en nuestra sangre los ríos erizados de los que habló Kafka. Somos ya esos ríos. Luego tratamos de aferrarnos al oleaje de memorias que va invadiéndonos como una música y el dolor parece mitigarse. Pero sabemos que acaso pueda tratarse de una trampa de esa misma memoria, quiero decir, de la aparición de una tabla de náufrago en medio de la tempestad. Nos resulta incontenible el oleaje, nos sumerge cada vez en sus momentos epifánicos. He conocido a pocos seres tan felizmente sabios, tan sonoramente como Elba Gianfelice. Casi todo mi paso por la escuela normal estuvo marcado por su luminosa presencia y, por qué no, por su nostalgiosa ausencia también. La primera vez que hablé con ella, unos 13 años, fue en la dirección que estaba a su cargo. Esta, en el imaginario de esa adolescente que era, representaba poco menos que un gabinete secreto, que un mítico refugio de silencios o de resoluciones. Aún puedo recordar a Elba en este primer encuentro mostrándome diferentes fotos de la casa de Horacio Quiroga en San Ignacio, fotos que guardaba
minuciosamente por debajo del vidrio de su escritorio como minuciosas piezas de un ajedrez todavía incompleto. Estos lugares magníficos, me repetía, donde podés ver cómo nacen orquídeas salvajes desde el barro, así, mi querido, como pasa en la vida, como nos pasa, ni más ni menos. Yo podía sospechar siquiera que viviría en misiones raramente exóticas, que sus imágenes y anécdotas describían con clarísima precisión años después. Elba se embriagaba de arte y de vida, ambos indiscutibles, como dos espejos cóncavos superpuestos. Sus clases de literatura argentina siguen siendo para mí paradigmáticas de una felicidad y de un placer pocas veces igualados. Hacía de su vida una obra de arte, según los dictámenes de los viejos surrealistas. Llegaba a las clases apenas acompañada por una pequeñísima esquela. Su memoria, sin llegar a ser naturalmente la de Funes, era prodigiosa. Nunca volví a encontrar a alguien que supiera íntegramente el Martín Fierro hasta en los más mínimos detalles. Me causaba risa verla corregir los lapsus o errores de lecturas a los alumnos desde esa elefantiásica memoria que no dejaba de ser ínclitamente selectiva. Y aquella mañana en que un compañero leyó menstruar por menstruar, ¿cómo no acordarse de sus gestos, las respuestas frente al balbuceo? Conversar con Elba era entretejer un tapiz de rupturas insólitas de tiempo, de ardientes anacronismos. Macedonio, Borges, Lugones, Hölderlin, Rilke, Santa Teresa de Jesús, Quevedo y Góngora, García Lorca y Cernuda, Faulkner, Jules Supervielle, Felisberto Hernández o Delmira Agustini solían ser sus habituales frecuentaciones. Hablaba de ellos como de amigos. Esas sombras claras iban y venían por la casa. A veces parecían sumirla o elevarla a especies de éxtasis que ella no controlaba, pero que evidenciaban también su dominio verbal de las llamadas ciencias diagonales de Roger Caillois. Dormía rodeada de libros y cuadernos que corregía, en ocasiones ensimismada, otras con visible nerviosismo, hasta la extenuación.